Hola a todos, estamos en una nueva clase de teoría de las organizaciones y en la clase de hoy continuaremos viendo escuelas de administración. Ya hemos hablado de algunos autores, pensadores, de las primeras escuelas que fueron surgiendo y hoy daremos por finalizado el tema estudiando las escuelas que existieron desde mitad del siglo XX en adelante hasta nuestros días. Repasamos un poco de qué se tratan las escuelas de administración. Como ya habíamos hablado anteriormente, son grupos de pensadores que se reunían para investigar acerca de cuál era la forma adecuada de gestionar una organización para alcanzar la máxima eficiencia en las mismas. Hubo desde el año 1900 hasta ahora distintas agrupaciones que elaboraron distintas teorías. ¿Cuál es la más correcta? Eso no lo podemos determinar exactamente. Lo que sí podemos determinar es que cada una ha hecho un aporte importante para que nosotros hoy podamos conocer a las organizaciones tal como las conocemos. Hacemos un repaso de las escuelas que fuimos viendo. La primera escuela que trabajamos fue la Escuela de Administración Científica, que estaba liderada por Frederick Taylor, un estadounidense ingeniero que se dedicó al estudio del comportamiento de los trabajadores dentro de las fábricas. Él tenía una idea muy mecanicista, lo que reafirmaba su teoría diciendo de que lo ideal era que el trabajador tenga horarios cronometrados, un jefe que le indicara todo el tiempo lo que tenía que hacer y que lo controlara. Lo mismo que él pensaba Fayol, que era también un pensador francés, que compartía con Taylor la idea de la organización mecanicista. Después de estos autores clásicos, hablamos sobre las escuelas de relaciones humanas. El representante más importante de esta escuela fue Elton Mayo, y él veía al trabajador como un hombre social, no pensaba lo mismo que los autores clásicos respecto de qué era lo que motivaba al trabajador a ser más eficiente. Él decía que lo motivaba considerarlo un ser emocional y un ser que necesitaba relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. En cambio, Taylor y Fayol lo que querían era que el trabajador solamente dedicara su tiempo a la producción sin relacionarse con sus pares. Elton Mayo hizo un experimento que comprobó todas estas ideas de que el hombre, teniendo su espacio de relación con sus compañeros, podía ser más eficiente. Luego de él vimos las ideas de Max Weber, que fue el líder de la escuela estructuralista, que toma ideas de las escuelas predecesoras, es decir, en sus teorías toma ideas de Taylor, de Fayol y de Elton Mayo, y lo que hace es un compilado de estas ideas, destacando que lo importante es que la organización tenga una estructura, es decir, esta división de niveles jerárquicos, cada uno en su función, con una autoridad destacada que pudiera dirigir la organización, pero que la autoridad no tenía que ser siempre autoritaria, sino que podía ser carismática, podía relacionarse con los subordinados y de esa manera poder lograr la máxima eficiencia. Pero bueno, lo que él destaca es que la estructura organizacional debe de existir y explica toda su teoría por medio del modelo burocrático. En el día de hoy, lo que veremos es la escuela de la teoría de las organizaciones. Este grupo de pensadores aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945 aproximadamente, con la necesidad de pensar a la organización con otro formato, un formato donde todas las industrias, las empresas en general habían cambiado como consecuencia del contexto cambiante mundial y como consecuencia de esta época de guerra. Ya los trabajadores no eran los mismos, entonces surge esta necesidad de pensar cuál sería la forma más adecuada del funcionamiento dentro de la organización, y lo que hacen sus principales representantes, Bernard y Simon, es pensar en las ideas de las escuelas anteriores y hacer un compilado de esas ideas mencionando que la autoridad en toda organización es importante, pero que esta autoridad puede estar
manifestada de una manera formal o de una manera informal. Lo importante era que los subordinados pudieran aceptar esa autoridad en cualquiera de sus formas, pero aceptarla. Porque una vez que el subordinado la acepta, lo que hace es sentirse un poco involucrado en los objetivos generales de la organización y sentirlos como parte de sus objetivos también, y de esa manera ambos pueden trabajar en conjunto por el logro de un mismo fin. Entonces, cuando el subordinado siente que con sus logros personales colabora el logro de la organización, el entusiasmo por su trabajo es diferente. Lo que agrega Simon a esta idea es que todo esto sucede por la toma de decisiones que tiene el trabajador, y esa toma de decisiones pasa por la racionalidad. Es decir, cuando el trabajador tiene que pensarse dentro de la organización como uno de los eslabones de la organización, lo piensa razonando, y ese razonamiento está influenciado por sus conocimientos, su educación, sus saberes, sus emociones, y es más, está limitado a estas cuestiones que piensa el trabajador. Por lo tanto, Simon habla de un elemento importante de las organizaciones, que es la racionalidad limitada de cada uno de sus integrantes. Y ambos llegan a la conclusión de que lo que motiva al trabajador es esta relación o esta participación dentro de la organización. Y lo llaman a este hombre administrativo. Por otra parte, la escuela que viene después de la escuela de la teoría de las organizaciones es la escuela de los sistemas. Esta escuela, más o menos mediados del año 1960, se manifiesta a través de una teoría que crea Ludwig Bertalanffy, que no es ni sociólogo, ni psicólogo, ni economista, sino que es biólogo, y lo que hace es, mediante sus teorías sobre las ciencias naturales, explica un montón de cuestiones que tienen que ver con el gestionamiento de empresas, organizaciones y del mundo en general. Todo él lo asocia a la explicación científica del ser vivo. Él dice que los seres vivos son sistemas compuestos por subsistemas, que son los órganos que actúan en conjunto, interrelacionándose para poder darle vida al ser humano. A su vez, el ser humano es parte de una organización, que es un sistema social más grande, y las organizaciones pertenecen a otro sistema social, que es el que componen ellas mismas en interacción con el medio que las rodea. Por lo tanto, con esta explicación de que la organización es un sistema, él dice que cada una de las piezas de una organización se conectan, se interrelacionan entre sí y a su vez con el medio externo que las rodea, por lo cual las organizaciones son sistemas abiertos. De ahí la conclusión de la no existencia de ninguna organización considerada cerrada. Además, Bertalanffy lo que hace es mencionar a cada una de las partes de esta organización, al recurso humano, al hombre, como hombre complejo. Complejo en el sentido de que es un sistema, el mismo, formado por sistemas y perteneciente a distintos sistemas aún más grandes. Entonces él los llama hombres complejos. Y para finalizar, la última escuela de administración que vamos a trabajar es la escuela que aún sigue en vigencia. No hay en realidad una teoría determinante enunciada por esta escuela, sino muchas pequeñas teorías que van enunciando los pensadores que se dedican a su estudio. Los pensadores más destacados de esta escuela son Peter Drucker y Henry Mintzberg. Ellos lo que incorporaron fue una idea extra a todo lo anterior. Lo que dicen es que obviamente para una organización es necesaria la autoridad, es necesario los elementos, es necesario comprender que la organización es dinámica porque no es algo estático, sino que se relaciona todo el tiempo con el entorno que la rodea. Son necesarios los niveles jerárquicos, es necesario el orden y
la estructura en una organización, pero además lo que mencionan estos autores es que las organizaciones necesitan tener un elemento que se llama estrategia. La autoridad es necesaria, pero es necesaria la autoridad estratégica, es decir, un líder que pueda adaptarse a las circunstancias que vayan sucediendo y que son tan cambiantes en el contexto actual, que pueda ser autoritario en un determinado momento y que pueda ser democrático en otro, o liberal si es necesario, pero que pueda adaptarse a las circunstancias. Y que cada uno de los recursos humanos que componen a la organización también lo sean. Por eso, estos autores lo que mencionan es al trabajador, o sea, al recurso humano de la organización, como un hombre estratégico. Lo que plantean es que las organizaciones, para formar su plantel de trabajo, deben seleccionar a cada uno de los trabajadores teniendo en cuenta las capacidades, las habilidades que cada uno de ellos tienen. Entonces, al componer una organización con eslabones que son hábiles en algunas características de aptitudes y actitudes, va a poder lograrse una organización estratégica, que esa es en estos momentos actuales la que puede lograr la máxima productividad, la que se adapte al contexto. Bueno, espero haber sido clara con estas ideas y para finalizar podemos concluir que existen un montón de escuelas de pensamiento. Nosotros hemos seleccionado solamente 7, que son las que yo considero las fundamentales para que podamos conocer las organizaciones como las conocemos hoy. Pero en realidad existen muchas más que han desarrollado otras teorías, pero todas esas teorías se sintetizan en estas que hemos visto. Cada una de ellas ha aportado un granito de arena a este concepto de organización como lo conocemos actualmente. Sin estas teorías no podríamos conocer a las organizaciones como las conocemos, pero aún hay mucho más por evolucionar al respecto. Espero haber sido clara, les dejo un beso y cualquier duda me pueden contactar por medio de la plataforma. Saludos.